Seguramente más de una vez has oído la frase "no pongas todos los huevos en una sola canasta". Esto significa que no debes concentrar todos tus esfuerzos en una sola actividad, porque hablando sobre dinero, los constantes cambios en la economía o algún imprevisto pueden poner en riesgo tu inversión, tu único ingreso. Robert Allen, autor de múltiples fuentes de ingreso, señala que en los 50s la mayoría de familias podían sobrevivir con una sola fuente de ingresos. En la actualidad la mayoría necesitan dos. En el futuro desafortunadamente precisaremos de múltiples fuentes de ingresos para ser verdaderamente prósperos. La gente cree que un empleo bien pagado significa seguridad, pero si ocurre algo con ese trabajo, la prosperidad puede convertirse en pobreza a una velocidad increíble. Ampliar las fuentes de ingresos proporciona tranquilidad, porque si una de esas fuentes se seca, no solo contarás con otras, sino que tienes la posibilidad de hallar más. Si eres como la mayoría, probablemente gastas todo tu dinero y al final de tu vida terminarás casi sin nada. ¿Cómo es posible? La verdad es que nadie nos enseña cómo manejar nuestro dinero de manera efectiva. No recibimos educación formal sobre cómo tener éxito financiero, una habilidad vital para la vida. ¿Recuerdas alguna vez haber asistido a una clase titulada "Cómo hacer y manejar dinero durante tu educación primaria"? ¿Por qué no se ofrece esa clase como obligatoria en todas las escuelas primarias? ¿Cómo aprendiste lo que sabes sobre el dinero? Probablemente lo has aprendido a lo largo de los años a través de la experiencia y el aprendizaje por tu cuenta. Un consejo aquí, otro allá. Observabas a tus padres, a los medios de comunicación, quizá de tus amigos cercanos. Actuaste a través de ensayo y error, la escuela de los tropiezos. Lo que aprendiste fue al azar, en su mayoría incorrecto y fuera de contexto. La mayoría de libros que leíste sobre el tema probablemente te frustraron con detalles inentendibles o te aburrieron con hechos inútiles. Si eres como la mayoría, quizá ahora te encuentres confundido y frustrado. Las decisiones tomadas respecto al dinero traerán tanto placeres como decepciones en nuestra vida. Que experimentes tranquilidad o ansiedad dependerá de que tengas tus finanzas bajo control. Tus relaciones se verán afectadas si no es así. De hecho, en nuestra sociedad la mayoría de divorcios resultan de desacuerdos sobre el dinero. Comprender el dinero, cómo hacerlo y mantenerlo es absolutamente esencial para tu vida, tus relaciones, tu felicidad y tu futuro. El dinero es un juego muy importante. Si conoces las reglas, ganas, pero si no, perderás. Por eso mira este video y quédate hasta el final, porque hoy en ECTV Play Motivación te aconsejaremos cómo jugar el juego del dinero y obtener múltiples fuentes de ingresos. ¡Empecemos! Para aprovechar el concepto de múltiples fuentes de ingresos, debes detener las fugas. Y una de ellas son los impuestos. Los millonarios no temen gastar en conseguir el mejor asesoramiento fiscal disponible. Otra fuga importante son los gastos. Las personas prósperas hacen las cosas de forma diferente cuando gastan. Y para detener las fugas, las personas prósperas planifican la mayor parte de sus compras. En general, cuanto más tiempo se tenga antes de realizar una compra, menor será el precio a pagar. Como dijo el magnate petrolero Jean Paul Getty, yo compro mis sombreros de paja en otoño. Piden y obtienen descuentos, nunca pagan al por menor. Siempre solicitan comprobantes, los verifican y luego al llegar a casa los archivan por categoría. Revisan sus cuentas con frecuencia. Creemos que entre más dinero tenemos, más gastamos descontroladamente. Pero las personas realmente prósperas son muy buenas a la hora de buscar gangas. Son excelentes tanto para encontrar gangas como para invertir lo que ahorran. Les encanta ahorrar en ambos sentidos. La principal diferencia entre ricos y pobres es esta. Los pobres ven el dinero solamente como efectivo en sus manos para usarlo tan pronto como lo consiguen. Los ricos, en cambio, entienden el dinero principalmente como semillas que se sembrarán y se convertirán en árboles de dinero.
¿Cuántas veces te pagan por cada hora que trabajas? A la mayoría se le paga una sola vez por cada hora de trabajo. En esto consiste ganar un sueldo, incluso si se tiene un empleo muy bien remunerado. Te pagan por estar en un lugar y momento determinado haciendo ciertas cosas. Así que por mucho que ganes haciendo eso, es como si estuvieras en una caminadora. Corres, pero no avanzas. Trabajar para otra persona sin tener parte de los beneficios no brinda seguridad, solo una ilusión de ella. El secreto de los ricos no radica tanto en la cantidad de dinero que ganan, sino en cómo lo ganan. Con los ingresos residuales, se trabaja duro una vez, y ese esfuerzo genera un flujo de ingresos durante los años siguientes, a menudo durante el resto de la vida. Riqueza es cuando pequeños esfuerzos dan grandes resultados. Pobreza es cuando grandes esfuerzos producen pequeños resultados. Los diseñadores de software, artistas, inventores y actores de cine pueden ganar derechos de autor por sus creaciones o producciones pasadas, lo que les brinda un flujo de ingresos a lo largo del tiempo. Los inversores tienen fuentes de ingresos inagotables a través de dividendos, intereses o plusvalías, resultado de sabias inversiones. Los propietarios de inmuebles reciben un flujo continuo de efectivo de sus propiedades, gracias a flujos de ingresos residuales o pasivos que entran incluso mientras duermen. Estas personas liberan tiempo para diseñar o crear aún más fuentes de ingresos. Las personas a menudo buscan muchas formas de obtener dinero, pero a veces pasan por alto la más simple y efectiva: la propiedad. Robert G. Allen llama a los bienes raíces el recurso que convierte a los pobres en millonarios, ya que con poco o ningún dinero se puede llegar a ser muy rico en pocos años, por medio del efecto palanca y asumiendo tasas de revalorización modestas. Por ejemplo, si compras una propiedad por $150,000 hoy y pones $10,000 como depósito, y si esa propiedad se revaloriza al 5% anual durante 10 años, su valor será de $244,000. En ese momento, la hipoteca será de solo $131,000, lo que significa que tu capital, restando los préstamos pendientes, será alrededor de $130,000. Esto equivale a una tasa de retorno del 20% anual en tu inversión original de $10,000. ¿Cuántas personas obtienen un retorno del 20% del mercado de valores durante un periodo tan largo? Tal vez Warren Buffett, pero él es uno entre 1,000,000. Cuando la propiedad se revaloriza de manera moderada, el dueño promedio de una vivienda gana dinero mientras duerme. Es una pena no comprar más propiedades y aumentar el efecto. Una forma de obtener grandes retornos es asumir las hipotecas de personas que no pueden seguir pagando o que necesitan vender urgentemente. Esto no es aprovecharse, sino ayudar a alguien a evitar la quiebra o la ejecución hipotecaria, mientras se obtienen buenos beneficios. Cada año, hay un gran número de casas que son embargadas debido a problemas con las hipotecas. Tan solo tienes que encontrar una que te permita resolver un problema y a la vez obtener una ganga que pueda reportarte beneficios durante toda la vida. Incluso si no te involucras en la inversión inmobiliaria, recuerda este hecho. En promedio, los dueños de viviendas tienen un patrimonio neto 30 veces mayor que los inquilinos. Tener tu propia casa es un paso importante hacia la riqueza y puede ayudarte a aumentar tu patrimonio y generar ingresos a largo plazo. Otra manera de obtener una fuente de ingresos es a través de productos de información como libros, CD, boletines, productos digitales, influenciadores informativos, entre otros. Estos productos son baratos de producir, modificar e inventariar, tienen un alto margen de beneficio, están protegidos por los derechos de autor y te brindan prestigio y satisfacción al ser el creador de ideas y capital intelectual. La mayoría de personas no tienen ni idea de cómo empaquetar o vender su conocimiento. Sin embargo, si lo hicieran accesible, probablemente contarían con un mercado. La clave del éxito es Internet, que gracias a la magia de los motores de búsqueda y redes sociales, puedes llevar la experiencia particular de alguien a millones de personas. Pon tu experiencia en un libro electrónico de bajo coste con el que, no obstante, obtengas un alto margen de beneficio, y puede ser que atraigas una gran cantidad de dinero en corto espacio de tiempo. Hoy en día vemos muchas personas ganando grandes cantidades de dinero de diversas maneras,
como documentando sus viajes por el mundo como Luisito Comunica o compartiendo conocimientos sobre física como el canal de Date un Blog. Estos son solo 2 ejemplos de los cientos de miles que existen, ya que estamos en la era de los influencers digitales. No es un secreto que estos influencers están ganando dinero a través de sus canales en línea. Si te enfocas en satisfacer las necesidades humanas básicas, como la autoestima, la salud, la fe, las relaciones personales, el dinero y la belleza, te irá bien. Estas son necesidades que todas las personas tienen y que son esenciales para nuestro bienestar y felicidad. Centrarse en satisfacer estas necesidades nos ayudará a tener éxito y a alcanzar nuestras metas a largo plazo. En la venta de un producto, la presentación y el título pueden hacer una gran diferencia. Stephen W. Anderson es un emprendedor que condensó cientos de libros clásicos en solo 2 páginas cada uno y los puso juntos en un volumen titulado Clásicos Compactos. Sin embargo, nadie compró el libro. Luego, el mismo contenido se reimprimió con un nuevo título, El gran libro norteamericano para leer en el cuarto de baño, y produjo millones de dólares en ventas. Este emprendedor descubrió cómo obtener el máximo rendimiento de su producto simplemente cambiando el título. Un título es un elemento importante en cualquier producto o servicio, ya que es lo que atrae a los clientes y les da una idea de lo que se ofrece. A veces, solo una pequeña modificación en el título puede hacer que un producto se venda mucho mejor. A un nivel más profundo, no hay que olvidar que el propósito de establecer un negocio es forjar clientes a largo plazo, que en un periodo de 10 a 15 años reporten una gran cantidad de dinero. Por lo tanto, la tarea más importante que debes llevar a cabo como infoemprendedor es mantener y actualizar constantemente tu base de datos. Puedes vender una gama de productos a tu base de datos de clientes leales, productos que ni siquiera tienen que ser de tu creación. Si confían en ti, van a comprar lo que les recomiendes. Al sugerir productos de calidad, puedes asegurar la satisfacción de tus clientes y fortalecer tu relación con ellos. En el mundo actual, existen muchas maneras de generar ingresos. La clave es aprender y capacitarse para aumentar nuestras opciones de ganar dinero cada año. En un mundo globalizado hay una gran cantidad de oportunidades disponibles para aquellos que están dispuestos a buscarlas y a prepararse para aprovecharlas. Por lo tanto, es importante mantenerse informado y estar dispuesto a aprender y capacitarse constantemente para tener una mayor cantidad de fuentes de ingresos a nuestra disposición. Lo cierto es que cada dólar, peso, bolívar o quetzal, por mencionar algunos, es una semilla de dinero. Así como una pequeña bellota contiene el poder de convertirse en un fuerte roble, cada billete tiene el poder de convertirse en un árbol de dinero enorme. Las personas prósperas siempre han sabido que si una fuente se seca, pueden apoyarse en muchas otras. En el futuro deberás tener una cartera de flujos, no una o dos, sino muchas, con orígenes totalmente distintos y diversos. De modo que si una fuente se seca, apenas si lo notarás. Tendrás estabilidad, tiempo para adaptarte y gozarás de seguridad. En pocas palabras, los prósperos no dependen de una sola fuente de ingresos, sino que siembran huertos de árboles de dinero. Hasta aquí nuestra lección de hoy. Si te gustó este video, dale like y comparte el enlace con tus amigos y contactos para que también conozcan cómo pueden ganar mucho dinero creando múltiples fuentes de ingresos. Nos gustaría que comentaras un poco más. Cuéntanos de dónde nos miras o si tienes alguna sugerencia. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa las notificaciones para que estés al día con nuestros últimos videos. Somos ECTV Play Motivación, tu canal para ser tu mejor versión. Gracias y hasta la próxima.